Todo político en un domingo que, a partir de este domingo, empiezan a tomar nota porque en 6 domingos más vamos a estar eligiendo presidente. 6 domingos más todavía de esta agonía que ha quedado en la Argentina, obviamente después de las PASO, pues tenemos un presidente que prácticamente, recién veíamos el informe, ¿no? Después lo vamos a repasar nuevamente, estuvo en la provincia de Salta y donde, bueno, el párroco ahí le dijo básicamente lo que el presidente parece que no ve. Digo que el presidente está como aislado, en una situación bastante particular. Un presidente que mañana va a enviar a su ministro de Economía a presentar el presupuesto del año próximo. ¿No? Un presupuesto que siempre sabemos, decimos, no, bueno, uno cree que el presupuesto no tiene que ser exacto, pero sí una hoja de ruta, algo que nos lleva a ver qué perspectiva tiene la República Argentina para el año que viene. Es decir, el gobierno nacional, este gobierno nacional, no ha acertado un presupuesto. Es más, le ha errado, ha modificado en el medio, ¿se acuerdan las cifras de inflación? Bueno, mañana va a presentar un presupuesto, un nuevo presupuesto, Hernán Lacunza se va a presentar, y vamos a ver, porque siempre tienen que poner algunas estimaciones de crecimiento, de valor del dólar, de qué va a pasar con la Argentina. Argentina va a crecer, vamos a seguir en esta así como estamos ahora. Bueno, el atenuante en todo esto es que seguramente, y como vienen hablando las encuestas, estamos ante un cambio de gobierno, claramente. Es decir, no hay manera que el presidente Mauricio Macri pueda renovar su gestión. ¿Pero qué va a presentar mañana Hernán Lacunza? Tenemos algunos números para ir repasando, para compartir con ustedes. Y es, claro, la pregunta no es capciosa, porque, digamos, en 4 años, han dibujado de una manera grotesca los números. ¿Pero qué va a decir Hernán Lacunza en ese presupuesto? 43% de inflación para el año próximo. 43%. Imagínense que generalmente, si esa es la expectativa, este es un gobierno que va a terminar el año, número más, número menos, alrededor del 55%, porque vieron que se conoció la inflación de agosto, una inflación que alta, pero claro, te dicen los analistas, los economistas, mirá que la inflación de septiembre va a ser peor. ¿Por qué? Durante el mes de agosto, recuerden cuánto devaluó el dólar, ¿sí? Esa devaluación no se aplicó todavía, no se trasladó a los productos y servicios que todos consumimos. Al menos algunos, hay algunos que lo hacen automáticamente, otros no. Pero claro, 43% es lo que estiman que va a ser la inflación del año próximo. El dólar, promedio, tampoco han acertado nunca. 67 pesos en promedio, y a diciembre del año próximo 75. Hoy parece poco creíble esta situación, ¿no? Parece como, digamos, ya nadie le genera ninguna expectativa al presupuesto. Uno lo toma como algo de decir, bueno, mirá qué bien. Yo dudo que hasta acá esto pueda ocurrir. Y digo además que hay que tener en cuenta estos números que estamos viendo ahora. El crecimiento del PIB, el crecimiento del país. ¿Cómo va a crecer este país en algún momento? El presidente Macri no tiene demasiado para hablar en materia de crecimiento, porque la verdad, este año va a cerrar otra vez a la baja, una industria destrozada, consumo destrozado. Bueno, dice que 1% va a poder crecer el país el año próximo. Que el gasto va a aumentar 36%, que los ingresos van a aumentar 47%, y que el ajuste real, obviamente cuando hacen los números, es del 7%. Hasta acá, repetimos, vuelve el dibujo, es lo que nos preguntamos cuando veíamos estos números. El superávit fiscal primario, ¿qué es el superávit fiscal primario? Es cuando uno toma los números totales, pero no le calcula lo que uno tiene que pagar por deuda, es decir, lo que tiene que pagar por intereses de deuda, que la Argentina el año que viene va a tener que pagar 1%, me parece como demasiado optimista. Pago de intereses 3,5%, déficit financiero 2,5%. A ver, Macri deja un país mucho peor que el que lo recibió, mucho peor que el que lo recibió. ¿Qué va a pasar, digamos, y qué estará pergeñando para todo esto Alberto Fernández? Alberto Fernández ya dio algunos lineamientos de lo que piensa hacer para ver si puede modificar esta situación por la que estaba pasando el país, una situación que hasta acá parece inviable. Pero vamos a saludar a Alejandro Bodart. Alejandro Bodart está con nosotros, él es dirigente del Movimiento de Trabajadores Socialistas. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Placer verte. ¿Qué deja Macri? Sí, un país devastado. Y un sector de trabajadores en la lona completamente, o desocupados, son con salarios de hambre, una juventud precarizada, sin ningún tipo de futuro,
nuestros viejos en la lona también, o sea, un desastre completo. Jubilados creo que ha sido uno de los sectores más castigados, ¿no? Totalmente. Sí, juventud, jubilados y en conjunto los trabajadores de los sectores populares, porque nadie se ha salvado, salvo los grandes grupos económicos, que por eso siempre es muy difícil hablar, se equivocó o gobernó expresamente para esos grupos económicos. Hay un poquito de cada cosa, pero lo esencial es que los bancos crecieron como nunca, las grandes empresas crecieron como nunca, los que se hundieron fueron los trabajadores de los sectores populares. Decime, Alejandro, yo encontraba algunos números del presupuesto recién, que va a presentar Hernán Lacunza mañana. ¿Se le puede seguir alguna línea? Eso es como... Yo creo que no se le puede creer nada porque todos los números que han dado han sido falsos. Han dado números, recordemos que arrancaron con que en el segundo semestre nos iba a ir bárbaro, que los números de inflación iban a ser del 10, del 15, del 20, los cambiaban sobre la marcha. Yo creo que no se le puede creer nada. Y aparte porque es un presupuesto sobre la base de pagar una deuda que es impagable. Porque acá... O sea, ahí presentamos el número de lo que van a presentar del superávit primario para el año próximo, que dice el 1%, pero el superávit primario no contempla intereses de deuda. Bueno, pero por eso, o sea, acá nosotros tenemos un problema, tenemos un collar de melones que nos va a impedir levantar la cabeza, que es el tema de la deuda y el acuerdo con el FMI. Yo por eso, es muy difícil creer que se puede salir de la Argentina, salir bien parada la Argentina si seguimos con esto. Por eso yo creo que para nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, no hay que pagar, hay que romper completamente los lazos que nos atan al FMI y todos esos pactos que son muy negativos con el país. Tenemos que rediscutir qué hacer con la banca, porque está al servicio de la especulación. Tenemos que discutir qué hacer con las empresas que han sido las empresas privatizadas, que son las que nos matan a tarifazo tras tarifazo. Son medidas muy de fondo. Y también tenemos que discutir cuál es el modelo productivo del país. Pero digo sinceramente, yo estoy preocupado porque hoy sale, por ejemplo, en algunos diarios que lo que fue un decreto con relación a vaca muerta se puede llegar a transformar en ley, ¿no? Y por supuesto, hay una expectativa de trabajo. Ahora, yo creo que si el modelo productivo nuestro es un modelo que viene implícita, la agresión constante al medio ambiente, en Estados Unidos, por ejemplo, el fracking, que es el método que se utiliza para extraer como en vaca muerta, lo han prohibido en varios estados porque abren las canillas y no sale más agua, porque eso contamina napas, contamina todo, y además tampoco deja ganancia, porque en general las empresas que invierten lo que piden, como pidieron en su momento Chevron, alrededor de pactos secretos, es llevarse todas las utilidades. Yo creo que tenemos que discutir de una vez por todas si vamos a cortar. Acá el país llegó al fondo, ¿no? Tenemos que discutir cuál es el modelo para salir Alejandro, de esto. se votó esta semana la emergencia alimentaria, ¿no? Un país que está siempre dando vueltas sobre lo mismo. Es decir, ya en el 2002 se sacó en ese momento la emergencia alimentaria. Viste que uno dice, bueno, ¿cuánto está peor uno? ¿Antes, en aquel 2002 o ahora? A mí me da la sensación que ha pasado los años y estamos peor. No, estamos peor, mucho peor, mucho peor. Y tampoco te lo soluciona, por ejemplo, una ley que es muy parcial, porque aumentar 7, 8 pesos a cada persona de asignación, no me diga que te soluciona absolutamente nada. Por supuesto, es una mejora, es mejor tener esos 7 pesos más que no tenerlo, pero al mismo tiempo, con esos 7 pesos, 8, 9, ¿vos crees que se va a solucionar el problema del hambre en la Argentina? No, bueno, pero tampoco hay, no veo que, es decir, no veo un plan para reactivar la industria, no veo un plan para generar empleo, para reactivar el consumo. Es decir, es un gobierno que dejó de lado toda, es decir, da la sensación como que ya bajó las banderas, ¿no? Bueno, el gobierno está en retirada, no hay ninguna, vos lo decías, no hay ninguna posibilidad de que este gobierno gane ni vaya a segunda vuelta, todas pavadas. Lo que están peleando es por sacar a lo mejor un diputado más, un diputado menos, claro. Eso es lo que están peleando. Por eso, o sea, acá Macri ya se fue, por eso es importante discutir qué es lo que viene, porque el gran problema nuestro es, en general, cuando tenemos gobierno como estos, malísimo, me hace recordar también los de Menem y todo, uno, bueno, con las ansias de sacárselo, muchas veces no discute qué es lo que hay que hacer. Acá lo que tenemos que discutir es qué es lo que se va a hacer hacia adelante. Por eso nosotros, del Frente de Izquierda Unida, planteamos, ¿por qué es importante, por ejemplo, votarnos a nosotros? Con un gobierno que ya se va, hay otro gobierno que ya casi está, digo, porque nosotros no vamos a hablar, como dice Macri, que va a prometer el milagro. Hoy se fue, creo, a buscar un milagro y recibió un sopapo. Yo creo que acá hay que discutir qué vamos a hacer, qué se va a hacer con la deuda, qué se va a hacer con el tema, ¿me entendés?, de las empresas privatizadas, qué se va a hacer con el tema de la banca, qué se va a hacer con el tema del salario, con las jubilaciones. Tenemos que discutir eso, porque todos queremos un país mejor, pero si no tomamos medidas de fondo,
O sea, esto va a seguir. Nosotros somos claros. Por eso es importante fortalecer al Frente de Izquierda, porque se eligen diputados, se eligen concejales, se eligen legisladores. Y nosotros vemos que vamos a una gran confrontación. No creemos en los pactos sociales, porque sinceramente, o sea, no creemos que el lobo con la oveja pueda ponerse de acuerdo. Acá nosotros creemos que hace falta un plan para los trabajadores, los sectores populares, y eso te obliga a tocar intereses. Dudamos realmente de que se toquen y por eso creemos que vamos a un momento de gran confrontación social, porque la movilización es el arma que tienen los trabajadores, los sectores populares para lograr conseguir lo suyo. Y si no nos movilizamos, creo que vamos a estar jodidos, más jodidos. Ale, gracias por venir, es un placer. No, gracias a vos. Bueno, quiero contarles que hubo, entre otras cosas, ¿no? Hay un informe que nos hicieron nuestros compañeros de ADN, que tiene que ver y habla de la pobreza, ¿no? ¿Qué está pasando? La semana pasada le mostrábamos qué era lo que pasaba con el trueque, por ejemplo. Que ha vuelto el trueque. Uno dice, hablar otra vez del trueque, va a decir, sí, hay trueque, lamentablemente hay trueque, hay gente que no le alcanza la plata, hay gente que brinda servicios por alimentos. Es un espanto de lo que estamos hablando, ¿no? Es un espanto porque mientras vemos cómo se desarrollan, después vamos a ver una placa de cómo jode la inflación. Por nosotros pensamos decir que diga el presupuesto, que va a tener un 43% de inflación el año que viene, y dice, bueno, parece un número así nomás, pero es una barbaridad, una barbaridad. Argentina suma de inflación, o sea, todos los países de la región suman, sumando la inflación que tiene cada uno, lo que hoy tiene la Argentina. Un delirio. Mira lo que está pasando. Ahí tenemos, miren. Todos los países de la... Miren, Argentina 54,5%. Todos, si uno se pone a sumar, el 2,6 de Chile, es decir, empezamos a Perú, Colombia, es decir, todos los países, Ecuador, todo lo que estamos viendo ahí, hagan esa suma, da 24,7%. Es decir, Argentina solita duplica el número de inflación del resto de la región. A ver, y esto lo consiguió esta gestión. Porque uno podía criticar del gobierno anterior que la inflación era alta y decíamos, yo me acuerdo decir hace años discutir con Alberto Fernández, él era jefe de gabinete, la inflación era del 10%, y yo discutía esas cosas, decía, ¿cómo inflación tan alta? Argentina se ha desbordado, Cristina se fue con un 24 o 25% de inflación medida, digamos, ¿se acuerdan del índice Congreso? Que decían, no, que era la posta esa. Macri se va a ir con más del 50% de inflación, es un espanto. Esto es lo que está pasando socialmente. Miren lo que compartimos. Vamos a meternos entonces con este tema. Está con nosotros Héctor Polino, especialista en consumo. Está con nosotros Vanina Biasi, que es candidata a diputada nacional. Y también está con nosotros Juan Pablo Costa, que es economista del CEPA. La verdad, el número causa escozor, ¿no? Porque uno dice 50 y pico. Ahora, todo esto se aplica a lo que uno hace todos los días, lo que consume, lo que necesita para vivir. Si bien los números no gobiernan el mundo, por lo menos indican cómo el mundo está gobernado. Y en este caso indican cómo está gobernada la República Argentina. Realmente es un escándalo, porque los salarios de los trabajadores no aumentaron en la misma proporción en que aumentan los precios. Las haberes de la clase pasiva no han aumentado en la misma proporción. Entonces se da en la Argentina un fenómeno muy especial. Altísimas tasas de inflación, pero también con recesión, es lo que los economistas denominan estanflación. Y a pesar de este proceso recesivo, los precios no dejan de aumentar, a pesar de algunas medidas que se tomaron, como por ejemplo la quita del IVA, la reducción, la quita del IVA a 13 grupos de productos de la canasta de alimentos. A pesar de eso, los precios continúan en aumento, porque en la Argentina además hay un problema fundamental, la falta de controles. Hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica y el Estado no cumple, el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional no cumple haciendo cumplir las normas legales vigentes, no al almacén, a la carnicería, a la verdulería, a la panadería, al barrio, porque eso es absolutamente imposible y además no son formadores de precio. Acá hay que controlar a las 5 grandes cadenas de supermercados que concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. Bueno, o 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80%
de la producción de artículos, de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que aplicar las normas legales vigentes. Y no se hace. Si tomamos el área de Capital Federal nada más, digamos, centro neurálgico del país, vemos que la inflación, y ahí tenemos los números, fíjense este número, 3,4% el mes de agosto, acumulada 29,6%, anualizada 52,2%. Ahora, esto es agosto. Fíjense que en agosto nada más el dólar devaluó un 37-38%, el dólar, que generalmente esto aplica y se traslada a los productos y servicios. En algunos automáticamente sí, en otros no tanto. Por eso le iba a preguntar a Juan Pablo este tema. Obviamente todavía no se trasladó todo eso. Y algunos hablan de la inflación de septiembre, que hay que prestarle atención a eso. Sí, en agosto, como bien decís vos, está en torno al 4%. En la ciudad también, según el INDEC, creo habría que porque ahí también publicó la ciudad, la Dirección de Estadística de la ciudad, que dio otro número, que creo que es este que está en pantalla. Ahí hay una pequeña diferencia, habría que ver la metodología, pero más allá de eso, es bastante alta. Tengamos en cuenta que la aceleración inflacionaria del mes de agosto fueron los últimos 15 días, ¿sí? O los últimos 20, si se quiere, a partir del salto del dólar del día 12 de agosto. Es decir, que lo que va a ocurrir es lo que se denomina un efecto de inercia estadística, en donde la mayor parte de los aumentos va a incidir en el índice de septiembre y posiblemente en octubre, noviembre, diciembre también. Ya se está calculando alrededor del 6% para septiembre. Esto va a además hay que... Perdón, y esto no diciendo que la nafta está frenada, no diciendo bueno, que a eso iba. Bueno. Tenemos toda una serie de precios muy importantes de la economía que se ha congelado a partir de más o menos de mediados de año por una cuestión electoral que hoy en día casi se ha convertido en una cuestión de supervivencia más que electoral, porque si a todo esto le sumamos, liberamos el precio de la nafta, de los congelamientos que se hicieron en su momento de los servicios públicos, la inflación se va a desbordar. Además, hay otra cuestión, la inflación de los alimentos se está subiendo bastante por arriba de la inflación general, fue, si no me equivoco, del 4,5 en agosto, en septiembre va a ser va a estar por encima, y tenemos incluso nosotros algunos precios que fuimos relevando, que vemos en algunos casos, por ejemplo, queso blanco untable de 75 a 95 pesos, es un 26% de aumento en 2 semanas nada más. El asado lo mismo. No, pero por eso te quería decir, y Héctor seguramente no me va a dejar mentir lo que estoy diciendo, hay productos que uno consume todos los días, y esto, porque a veces uno hace la ponderación de lo que dice el índice de inflación del INDEC, pero hay productos que consumimos todos los días que después de las PASO, inmediatamente después, hasta hoy, aumentaron casi un 25%. Y ahí tenemos números que también, digamos, tiene que ver la Ciudad de Buenos Aires, los alimentos, que son los que más suben. Fíjense, es decir, ¿quién puede vivir? Digamos, recién lo decía Héctor, ¿quién aumentó los sueldos? Digamos, nunca se llega a equiparar. Digamos, siempre quedás abajo. Ahora, pero hay alimentos que han aumentado de cerdo un 25%, estamos hablando del 12 de agosto hasta hoy. En los relevamientos de consumidores libres, en el mes de agosto, por ejemplo, la cebolla, 108% en agosto. La banana, 26%. El pan común, 10%. La falda, 9,14%. La harina, 7,55%. El café, 7,52%. Y nos dio lo siguiente. En la primera quincena de agosto, 1,98%. En la segunda quincena, como muy bien acá lo he dicho, la devaluación se produjo el 12 de agosto. Es decir que el impacto se produjo en la segunda quincena. Segunda quincena nos dio 3,37% de aumento. Reitero, 1,98 la primera quincena, la segunda 3,37. Todo el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires 5,35%. Vieron que el gobierno tiene como una especie de defensores que salen cuando están los temas muy calientes, salen a bancarla, ¿no? O sea, una especie de voceros. En Córdoba le dirían jetones, porque la verdad no se puede creer las cosas que dicen. Es el caso de Lita Carrió, es el caso de Fernando Iglesias y es el caso del candidato a vicepresidente que no se puede creer. Es decir, el Pichetto dice que no hay hambre, mírenlo. También en esto quiero ser sincero y lo que te voy a decir no es muy correcto, pero yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. En la Argentina funciona un sistema de seguridad social
de una intensidad y de un costo extraordinario en términos del presupuesto nacional. Están en esta etapa en un proceso también de generar una sensación como que en la Argentina es tremendo el hambre que hay. Hay sectores que pueden tener problemas, hay que ayudar. Pero repasemos varias cosas. No es Haití. No es el África. ¿Pero hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades. Marina. ¿Quién asesorará a Pichetto? Porque parece realmente fuera de la realidad que pueda estar emitiendo ese discurso en una semana en donde ha habido enormes movilizaciones justamente por el hambre que hay en este país. Esto mismo que yo decía, digamos, el gobierno saca a hablar gente que desconoce, provoca, digamos. Yo lo veo como una provocación, digo. No, totalmente. Por eso te digo que en días en los cuales se constata que en los comedores populares en este país no para de crecer la cantidad de gente que se acerca, donde los movimientos sociales están pidiendo la reapertura justamente de la inscripción a los planes, porque realmente estamos hablando de 450.000 sobre un nivel de pobreza que no para de aumentar y que las cifras que acaba de dar Héctor Polino, obviamente lo que van a hacer es mostrar que se incrementa el ingreso a la pobreza de una cantidad de gente en este país en un mes en el cual se está reclamando reapertura de paritarias, etcétera. Bueno, el hombre quiere negar la realidad a partir del discurso. Es una práctica política que se utiliza mucho, ¿no? La cosa esta de la posverdad, el tema de decir cosas que de repente piensan que se puede sembrar en el conjunto de la población como una verdad. De alguna manera al macrismo ya le falló eso. Lo que asombra es que es gente que puede tropezar con la misma piedra varias veces y al ver que el 11 de agosto le falló tremendamente esa intención de querer manipularnos con las palabras, igualmente persisten en ese terreno. Persisten porque no tienen otra posibilidad. Quiero decir también, hablemos con claridad, un gobierno que lo que ha hecho es gobernar para los intereses de sectores que se han llenado los bolsillos con la bicicleta financiera, para los bancos, para algunos sectores de exportadores de este país, etcétera, definitivamente persiste porque no tiene otra fórmula, ¿no? Héctor, recién hablamos de esto, ¿no? De que todavía no se trasladaron todos los aumentos, digo, por esto de la devaluación. Hoy Marco Labaña decía que hay que tener cuidado, porque algunos comerciantes obviamente no quieren perder, y puede llegar a tomar el tema del dólar, pero no del dólar, digamos, porque está este control de cambios que ha puesto el gobierno ahora, y que le aplican un plus, ¿no? Como para ir a conseguir el dólar blue. ¿Eso hay que tenerlo en cuenta, eso también? Sí, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros que hacemos los relevamientos cada 15 días, vamos a tener mañana o pasado el relevamiento de la primera quincena de septiembre. Pero ya me adelantaron lo siguiente, que en esta primera quincena de septiembre se pasó de consumir primeras marcas a segundas y terceras marcas, con precios menores, que aumentaron las ventas en los supermercados mayoristas y bajaron las ventas en los supermercados minoristas. Es decir, que el consumidor está buscando, como los precios aumentaron tanto, ver cómo con el dinero que tienen pueden comprar los productos que necesitan. ¿Por qué no se vio el resultado de la baja del IVA? Porque no se nota, digamos. Es decir, hay productos que es más, sacándole el IVA aumentaron. Claro. Primero porque en el tema del IVA, yo esto lo vengo diciendo desde que salió, estuvo mal confeccionado el programa. Primero porque son 13 grupos de productos. Todo el mundo habla de 14, yo no sé de dónde lo sacan, acá yo tengo el decreto y son 13. Hay productos muy importantes, pero hay otros muy importantes que no están. Por ejemplo, la carne vacuna no está, el pollo no está, el cerdo no está, el pescado no está, las frutas y verduras no están. No hay un solo producto para celíacos, por ejemplo, que son en general los más caros, y se discriminó a este sector importante de la población. Entre los 13 productos hay dos, fíjate cuáles son: el pan rallado y o rebozador. Es decir, que vos vas a hacer milanesa, sí, vas a pagar por el bif, por la carne, el IVA. Ahora, el pan rallado lo exceptaron del IVA. Y después, conservas de frutas,
hortalizas y legumbres. Las conservas le sacaron el IVA, pero las frutas y verduras bajan el IVA. ¿Cuál es el criterio de elaboración de este programa? Bueno, pero vos estás diciendo algo y me gustaría que me diga, Juan Pablo, el tema de... Ahí tenemos una factura, digamos, los molinos están facturando la harina en dólares. Ahí tenemos una factura, es decir, ¿cuánto tiene que pagar la panadería? $4.000. Es decir, ya no te facturan en pesos siquiera. No, pues esto tiene que ver un poco con la cuenta corriente, ¿no? Decimos, te la llevas, pero cuando me pagas me das $4.000, al precio que esté el dólar. Sí, ahí, a ver, el gobierno en los últimos años ha apostado a una liberalización en general de la economía, ¿sí? De los controles, y una de las cuestiones es la dolarización de amplios sectores de la economía. La dolarización de hecho, ¿sí? Obviamente los precios siguen estando en pesos, pero absolutamente vinculados al dólar. Esto se vio, de hecho, por ejemplo, recién lo que planteaba Polino, porque el salto del dólar fue el día 12, con muchos precios congelados, como los combustibles y los servicios públicos, que por lo menos en los últimos meses venían congelados, y automáticamente al día siguiente empezaron las remarcaciones de precio del 10-20%. Eso no es inflación de costos, ¿sí? Que las empresas están trasladando costos, sino que es un aumento de precios atado al dólar. Simplemente ven que aumenta la cotización del dólar, se cubren o lo que fuera y automáticamente se pasa a precios. Todo eso, obviamente, en el caso de los alimentos en particular, muy vinculado a la política de retenciones realmente muy equivocada que ha hecho el gobierno. Ahora, María, te pregunto, han destrozado la moneda, ¿no? Esto está claro, más allá de que han puesto animalitos ahora, porque son seres vivos, como decía Marcos Peña, pero han destrozado de una manera, digo, ¿eso no es ir contra la soberanía también? Ah, totalmente. Dolarizar la mayoría de los precios, es decir, ahí estamos viendo la harina que está dolarizada, como mandan los molinos, pero también las tarifas de los servicios públicos que todos consumimos también están dolarizadas. Es un rasgo fundamental de la pérdida de la soberanía de un país, sin lugar a dudas. Y lo que muestra también, de alguna manera, es que tenemos que empezar a mirar. Este aumento de precios nos coloca, y lo ha señalado Polino muy acertadamente, nos coloca en el terreno de tener que mirar con mucha atención que hay uno de los precios que quizás no se está mirando con toda la atención que es necesario que se mire, que es el precio de la fuerza de trabajo de este país, es el precio del salario. Es realmente aquello, porque están todos muy afectados, porque si la propiedad privada se toca con el comentario de este por acá, con no sé qué por allá, etcétera, pero la única propiedad privada de este país que se puede tocar es la del trabajador. Exactamente, y lo que tenemos con esta feroz devaluación es que lo que se está pulverizando es el salario, mientras ocurre con los precios lo que Juan recién señalaba. Entonces me parece que obviamente que es un rasgo de la pérdida de la soberanía por una economía que se ha primarizado, por una economía que ha apostado al monocultivo, al latifundio, a realmente llevar adelante principios que nos han hecho retroceder en un país industrializado, en un país que realmente necesita generar valor. Y eso es lo que no está ocurriendo. Gracias. Aguárdeme un segundito, que voy a saludar a Rafael Bielsa, que está con nosotros. Él es ex canciller de la Nación, creo que el canciller de Néstor Kirchner fue en su momento. Rafael, ¿qué tal? Un placer. Mucho gusto. ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Para no irme y no pasar a otro tema, leí en Página 12 una entrevista que le habían hecho, que decía que la política económica de este gobierno es criminal. Me acuerdo que ese fue, me pareció fuerte. Está confirmado. Sí, bueno, lo importante es que ese reportaje es viejo. Por eso. Porque ahora lo dice todo el mundo. Creo que se dio una mezcla explosiva, ¿no? Un gobierno, ni siquiera es un gobierno de clase, es un gobierno de élite, un gobierno de clubhouse, un gobierno de country, donde como decían recién quienes me precedieron en la intervención, hay un grupo de privilegiados, básicamente el sector financiero, el sector agroexportador y el sector energético. Me parece que todas las perversidades que intrínsecamente tiene la conducta de los jugadores económicos se hipertrofiaron, se llevaron a su máxima expresión, porque es curioso, nosotros facturamos en dólares, perdemos nuestra moneda nacional como valor de referencia, pero el apetito de utilidad no es el mismo apetito de utilidad de los Estados Unidos. Una tasa interna de retorno de un negocio en los Estados Unidos está en el 3% anual. Entonces nosotros dolarizamos, pero tenemos el apetito
de que las tasas de retorno sean del 20, del 25. Claro. Eso explica el fenómeno de que cuando hay un dólar que flota, cuando el dólar sube se remarca todo y cuando el dólar baja no se bajan los productos que se remarcaron. Y este gobierno lo único que ha hecho ha sido ignorar, ha ignorado la macroeconomía, esto me parece que el primer elemento, ha ignorado la microeconomía y ha tenido una increíble insensibilidad social. No es importante lo que dicen las personas en términos singulares, ¿no? Lo importante es... Por esto que decía Pichetto y todo esto. No, eso es anecdótico. Lo que es muy importante es también el doble estándar, como decía recién la compañera, que consiste en que la propiedad privada es sacrosanta para un programa neoliberal, siempre que no sea la propiedad privada de los que tienen como único ingresos fijos, y muchas veces informales, muchas veces precarios. Entonces es posible, y me parece que una discusión que no viene a cuento, que en Haití haya más hambre que en Argentina, que en Eritrea, que en Somalia haya más hambre que en Argentina. En Argentina hay muchísimo más hambre del que había hace 4 años atrás, esto es indudable. Claro. Y hay un hambre muy preocupante, sobre todo yo digo 2 lugares, un lugar y una zona etaria. Argentina tiene 4,5 millones de personas viviendo en situación de villa. Y el 80% de esa gente son jóvenes o niños. Particularmente en la niñez desvalida, el tema del hambre es una cosa muy tangible. En 1993, Rafael Bielsa escribió lo que es Transformación del Derecho de Justicia, ideas para una reforma pendiente, 1993. De ahí hasta acá, empeoró. Se hizo la reforma, pero al revés. O sea, en realidad fue una restauración borbónica después de la Revolución Francesa, salteándonos Napoleón. Pero a mí me parece que el próximo presidente, el presidente Fernández, va a tener una agenda tan urgente, que no sé si reformar la justicia en los términos sistémicos que yo lo planteo en ese libro es una prioridad, entre otras cosas porque hace plata. Cualquiera de nosotros que vea una serie de televisión nórdica, por ejemplo, no de un país particularmente central, pero una serie noruega, y vea, o finlandesa o dinamarquesa, y vea los métodos de investigación que tiene la policía, los recursos humanos que tiene la policía, los automotores, las posibilidades de desplazamiento, la cooperación internacional, se va a dar cuenta que reformar para que se vean los resultados es muy, muy grave. Hay cosas que se pueden hacer. Usted puede tener ciertos criterios de selección de jueces que traten de ser lo más objetivos posibles, claro, tratando de premiar la excelencia, pero una reforma que la gente pueda percibir rapidez en la administración de justicia va a pasar mucho tiempo. Rafael, estamos hablando recién, ¿no?, de esto, que el gobierno parece no percibir la pobreza, ¿no? Y a veces que el presidente parece que no escucha, digamos, los que están al lado de él, aparentemente... No es que no la percibe, no le importa. Bueno, se lo dijo hoy, se lo dijeron en Salta hoy, lo escuchamos. Yo quiero agradecer la presencia del señor presidente y decirle lo siguiente, déjenme un momentito. Así como hemos palpitado el sentido de la patria, de toda la iglesia en Argentina, le toca ser el signo de la patria, así que gracias. Y decirle lo siguiente, usted nos dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar. Ha venido a encontrarse con el Señor. Y Dios es un Dios que no hace las cosas mágicamente, sino que transforma el corazón y provoca la libertad. Lo que voy a decir vale para todos. Tenemos otro candidato a vicepresidente, que es nuestro Juan Manuel, 2 candidatos a gobernadores, el señor intendente, el señor vicegobernador, así que, y otros a otros puestos, así que vale para todos. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a la pobreza. Desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno que son los peregrinos.
que cada vez son más numerosos acá. Ayer cuando veía a los mineros, digo, es gente humilde, trabaja en la puna, han venido caminando a 15 grados bajo cero y ellos trabajan en esa situación. Es gente que trabaja horas y horas en situaciones de inclemencia para darle riqueza a la República. Y recordaba una cosa que decía, y vale para todo lo que se juega en el mundo de la política: los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Yo pensaba, ¿qué nos enseñan ellos? Yo cito solo a los mineros, pero podría decir de casi todos, por no decir todos, los que peregrinan desde la Puna, del sur de la provincia, del este de la provincia, del norte, aún de Catamarca y de Tucumán, y de otros lugares. Pero en el caso de ellos vienen juntos, el dueño de la mina, el gerente y el último de los mineros. Vos lo viste y lo viviste. Y provocan una nueva sociedad en Salta. No es posible venir juntos caminando por la historia. ¿Por qué creemos que la historia tiene que hacerse de la pelea? Nos lo enseñan los pobres. Nos lo enseñan los pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano, nada más. Gracias. Tremendo, tremendo. No, porque se lo está diciendo ahí, si nadie se lo decía, ahí se lo dijeron. La cara del presidente, obviamente, uno no esperaba que... Ahora, me quedo también con lo que vos decías recién. ¿El presidente detecta esto? ¿Lo sabe o no? Mira, Rodo, yo no voy a hacer la apología de un pensamiento que no comparto, porque el pensamiento expresado por el sacerdote, a mi modo de ver, es un pensamiento patronalista, un pensamiento lleno de caridad cristiana. Para mí los pobres enseñan y los ricos a veces también enseñan, y esa no es la división. Para mí la división es que son mis hermanos, son compatriotas, forman parte de mi patria, de la tierra de mis padres. Entonces lo que yo digo es, cuando vos viviste toda tu vida a 24 grados, en invierno a 24 con la calefacción, en verano a 24 con el aire acondicionado, cuando toda tu vida lo más cerca que estuviste de un pobre, del que te presta servicio, vos pensás que los pobres están para prestar servicio, y de ahí el pensamiento del siervo de la gleba, hay un paso conceptualmente. ¿Te duele? ¿Estás dispuesto a correr la suerte de tu semejante? ¿O no te duele y no estás dispuesto a correr la suerte de tu semejante? Claro, el sacerdote le hablaba a alguien que creía que cuando estaba diciendo, y el sacerdote lo escuchaba, que lo tenían que juzgar por la pobreza, ¿lo estaba diciendo en serio? ¿O estaba conceptualizando, simbolizando lo que estaba diciendo? Era un eslogan de campaña. Él sabía lo que iba a hacer. Creo que no calculaba que lo iba a hacer tan mal con el mejor equipo de los últimos 50 años. Creo que no calculaba, porque quiero subrayar una cosa, ¿no? La verdad que ya estoy cansado de escuchar decir el viento de cola que le tocó en el 2003 a Néstor Kirchner. Porque y no le tocó un viento de cola a este mozo con el mundo más líquido que recuerde el capitalismo moderno, con tasas negativas, con el país más desendeudado en términos de PBI. ¿Eso no fue viento de cola? ¿Y para qué usó ese dinero? ¿Lo usó para crear una generación de ingenieros en microbiología o en superconductividad, o para agregar valor a los productos primarios o a la minería? No, los usó para la timba financiera. Entonces, él también tuvo un viento de cola, ¿no? Digo, para no seguir con los lugares comunes, no, bueno, el superciclo de commodity, él le tocó un superciclo financiero. Te pido un minuto, Rafael. Alberto dice que el problema es Macri. Lo viene diciendo hace un tiempo ya y lo escuchamos. Bueno, Alberto decía esto, y no es la primera vez que lo dice, de un presidente que está como en otra cosa, ¿no? Digamos, ¿es Macri el problema, Vanina? Es una clase social que es muy ambiciosa, ¿no? En términos de lo que pretende, y que no tiene ningún límite a la hora de cumplir con sus pretensiones, de tener una tasa de beneficio aún mayor de la que tenía en el pasado, y de tratar de conseguir esto a costa de cualquier precio. Macri es un excelente instrumentador de estos deseos de una clase capitalista que
realmente tiene una ambición. Muchas veces cuando yo soy delegada sindical, trabajo, y realmente cuando a veces tenemos que encontrarnos frente a estos choques, o como fue la devaluación del 12 de agosto, etcétera, compartiendo con mis compañeros de trabajo, hemos llegado a la conclusión de decir, hay que tener, como clase social, los trabajadores tenemos que tener esa ambición. Y hoy está en debate eso, está en debate porque definitivamente hablábamos de los precios y acá se está produciendo un fenómeno con los precios que tienen que ver también con el pacto social que se anuncia. Porque ocurre que están diciendo, preparemos las condiciones y vamos a estar congelados durante 6 meses. Y los trabajadores también queremos eso. También nos queremos preparar para un anuncio en el cual nos dicen, vamos a estar congelados 6 meses, pero no podemos estar con estos valores, con esta pérdida de poder adquisitivo a la que hemos llegado. Entonces, por supuesto que Macri es responsable y toda la clase política que responda a esa clase social. Gracias a los tres A por vos. haber venido. Rafael, ¿es el problema Mauricio Macri, como dice Alberto? No, me parece que a ver, hay un código de pibe de barrio que es el que está caído no hay que pegarle, ¿no? Macri fue, ya está. Ahora el problema es si nosotros tenemos capacidad de revertir este ciclo expulsivo y de generar algunas condiciones de equilibrio. No hay un solo sector en la Argentina donde uno ponga el dedo y encuentre algo sano. Paradójicamente, la economía social, por ejemplo, creo que es un lugar muy sano, porque es un lugar que se ha ido generando sobre la base de la carencia, no sobre la base de la abundancia. Entonces, el problema es lo que le falta a Macri para terminar su mandato, la instalación de un nuevo gobierno, digamos, el tuteo de los nuevos cuadros técnicos con la realidad, que ya lo tienen que estar haciendo, con la precaria información que brinda el Estado, el Poder Ejecutivo Nacional, que es muy poco transparente en la información que brinda, que muchas veces es mentiroso porque la muestra parcialmente, o que no contesta en cosas gravísimas, como por ejemplo, si el préstamo, el último, el stand-by que tenemos celebrado con el Fondo Monetario Internacional, ha sido legalmente tramitado en la Argentina o ha sido no tramitado de manera legal. Entonces, el problema no es Macri, el problema es que terminar con un ciclo y con lo que queda de la patria y con el concurso digamos, con ejemplaridad y con equidad en la distribución de la riqueza. Lo que va a pasar va a ser peor que esto, Rodo, ¿eh? No vimos lo peor. Lo peor no va a ser los 6 meses de congelamiento que mencionaba la compañera. Lo peor va a ser que la situación económica va a empeorar. Va a empeorar. Ahora hay una prueba de fuego que va a tener que enfrentar el gobierno. Tiene que pagar el rendimiento, los cupones de los bonos de política monetaria, los BOPOMO. Bueno, no es mucho dinero, son 500 millones de dólares, no es mucho dinero para estos muñecos. Pero el principal fondo es un fondo que tiene amistad con gente del gobierno. Entonces la prueba de fuego es qué ejemplaridad va a haber a la hora de pedir que nos ajustemos los cinturones. Rafael, gracias, un placer. No, muchas gracias a vos, Rodo. Y escuchamos al candidato a presidente Alberto Fernández hablando justamente de este tema. ¿Qué puedo decir? Es un presidente que no, le cuesta mucho entender que él es la causa del problema. Cuando uno habla con los inversores, uno se da cuenta que ya los inversores se han dado cuenta dónde está la causa del problema. Es Macri. El problema es Macri, lo vengo diciendo hace muchos años, el problema es Macri. Son sus políticas y es su incapacidad de dar respuesta inteligente a los problemas que existen. Ellos toman la medida y me reclaman que yo avale las medidas. Claro, son cosas distintas. Totalmente. Está bien que ellos tomen las medidas y está bien que yo tenga mi opinión crítica, pero lo notable es que cuando lo critico salen enseguida a decir que yo estoy atentando contra el gobierno. Y yo obviamente voy a ayudar al presidente en todo lo que esté a mi alcance para que él haga lo mejor para que el país avance. Pero la verdad es que yo no estoy gobernando, yo no soy cogobierno de nadie y la verdad tampoco estas decisiones que ha tomado el gobierno fueron consultadas previamente a mí ni a nadie de mi equipo. O sea, me llamaban y me decían, hoy vamos a tomar, me llaman y me dicen, bueno, vamos a tomar una decisión, después hablemos. Ok, ¿cuál es la decisión? Declaran el default en moneda nacional. ¿Y ya qué hago? tomada. Claro, ¿y qué hago? ¿Qué quieren que aplauda eso? ¿Cómo quieren que aplauda eso? Claro. Gabriel Catopodis es el intendente de San Martín, que tuvo un buen resultado en las PASO, superó el 50% de los votos.
Y te pregunto lo mismo, digo, ¿cómo se hace ahora para gobernar? Digo, porque acá hay una transición en el medio. Pues, a ver, Macri está frito ya, no tiene regreso, más allá de que especulan. Frigerio dice que si llega una segunda vuelta sería bueno para una estabilización parlamentaria. ¿Cómo se hace ahora? Digo, No, lo más difícil, Rodó, es para los industriales, las pymes, los comerciantes, que estos días se hacen muy largos, ¿no? Porque hay que llegar al 10 de diciembre en un contexto muy difícil y además donde el presidente, cuando les tiene que decir algo, les dicen, pongan el hombro. El presidente les dice a los industriales que pongan el hombro como si no lo hubiesen puesto. Pusieron el hombro, pusieron el patrimonio, pusieron la salud, y lo van a volver a poner en la Argentina, pero, bueno, pero no en el marco de sacrificios que pide Macri, sino en el marco de otro modelo. Se sale de esta crisis en un gran acuerdo con los sectores productivos, dialogando con los sectores del trabajo y de la producción, no con los sectores financieros como viene haciendo Macri. Es decir, vos, en materia de pymes, digamos, San Martín es un distrito, históricamente un distrito industrial pyme, lo destrozaron. Destrozaron, es el sector al que ellos más castigaron durante estos 4 años. No fue en 4 años nunca su prioridad, pero es el sector además que genera clase media, que genera movilidad social ascendente, que genera los puestos de trabajo en la Argentina de mayor calidad. 43 de los 44 meses en que gobernó Macri se destruyó el empleo industrial, que insisto, es el empleo mejor remunerado, de menor informalidad. Entonces, recuperar ese empleo de calidad, recuperar esa pyme y esa industria, bueno, va a requerir de voluntad política, de decisiones, pero no hay dudas de que Alberto Fernández está convencido de que es por ahí, que ese es el camino, que el camino es recuperar el poder de compra de los salarios, que el camino es alentar a los sectores productivos, que el camino y la apuesta es a tener tarifas razonables, que el camino y el desafío es que la Argentina pueda exportar en 4 años el doble que lo que está exportando ahora, que el agro y la industria se encuentren para encontrar, para generar soluciones a los problemas económicos que tiene la Argentina. Quiero compartir, hay una placa donde compara justamente el último periodo de Cristina Fernández con Mauricio Macri, ¿no? Lo que sería la pesada herencia. Macri, fíjense una cosa, Cristina entre 2002 y 2015 dejó un PBI con 1,4% positivo, Macri va a cerrar con 4,3% negativo. ¿Sí? Porque a veces hablan de la pesada herencia, digo, ¿no? ¿Sobre qué nos paramos? Pobreza. 29% dejó Cristina, medido con los mismos números que tomaban, porque decían no, que se tocaban los índices. Y Macri la va a dejar a hoy, esos son números a hoy, 36%. Ya estiman que la pobreza, Macri la va a dejar en el 40%. La inflación, 30,5%. Cristina, 42,6%. Ahora, si uno analiza la inflación de hoy, lo hablábamos recién en la mesa, la inflación está en el 54%. Y acuérdense una cosa, no se tomó septiembre todavía, que algunos esperan una inflación del 6%. Así que no sabemos cómo va a terminar esto. El desempleo, Cristina lo deja al 5,9%, Macri lo duplica prácticamente. La deuda pública es una cosa increíble. Lo que ha hecho este gobierno en materia de deuda no tiene nombre, como tampoco en materia de devaluatoria. El dólar se devaluó en esta gestión, ya a números de hoy, 548,6%. Un delirio. Se suma Gustavo Gorrieta, que es el intendente de Cañuelas, que donde también hizo una muy buena elección. Gustavo, gracias por sumarte. No, gracias a vos. Sobre esto déjame decir una sola palabra. Ellos hablan de los cimientos de la casa que están construyendo. Bueno, estos son los cimientos. Estos son los cimientos, ¿no? El 50%, 60% de inflación, que en los alimentos es del 80%. Sí, claro. El 40% de pobreza, que va a ser lo que vamos a tener a fin de año. 2 dígitos en desempleo. Esos son los cimientos, las bases del desarrollo que Macri dice que nos va a dejar como legado. Y le preguntaba recién a Gabriel, claro, ustedes son dirigentes locales y un intendente hoy administra, es una administración muy pesada donde te han tenido que hacerse cargo de un montón de cosas. No solamente de todo aquello que tiene que ver con el componente económico, sino con una cuestión que nosotros solemos llamar ánimo comunitario, que es aquella cuestión que hace que nuestra gente tenga una mala perspectiva de cómo estamos transitando las cuestiones. Gabriel pertenece a un distrito con fuerte impronta industrial. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de construir un entramado industrial. Digamos, la combinación de devaluación, tarifas dolarizadas,
caída del consumo interno comunitario y las tasas más altas del mundo civilizado, en el cual intenta reflejarse el gobierno, han desatado sobre la industria y el comercio local una tormenta perfecta. Ahora, mientras estamos acá, seguramente habrá vecinos de mi comunidad o de la comunidad de Gabriel o de otras comunidades que están pensando si mañana que empieza la semana es la última semana de su comercio o si durante el próximo mes van a tener trabajo. Gobernar en estas condiciones es muy pero muy complicado, inclusive con el componente que vos mostrabas recién, en el cual había una serie de cuadros que promediaban, pero si tomamos Sí, claro. el último año, este año tremendo. es el peor de todos de la gestión de Macri. Sinceramente le queda al próximo gobierno un desafío enorme que solo se puede enfrentar y afrontar de la búsqueda de consensos que excedan al espacio político, ¿no? Vieron que yo lo decía recién en la mesa, porque el gobierno tiene una serie de voceros muy provocativos, Fernando Iglesias, Lilita Carrió, decía que en Córdoba le dirían jetones, porque son de esos que salen a jetonear las situaciones, y lo tiene a Mario Negri, que Mario Negri se vota la emergencia alimentaria y habla de los intendentes, porque algo más tienen que hacer, escúchenlo. A mantener el equilibrio que nos hemos comprometido como gobierno en nuestra política fiscal, usaremos los instrumentos que corresponden y por supuesto le pediremos a las provincias, a la medida de su posibilidad, y a los municipios que también tienen un vecino y al primero que buscan para que lo siga acompañando, que saquen un poquito de la caja que tienen guardado y que los ayuden. Nada más, presidente, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Gabriel y Gustavo abren las cajas, ¿no? Porque Nosotros enfrentamos esta crisis administrando bien nuestros recursos, lo hace Gustavo, lo hago yo, lo hacemos todos nosotros, y desde ahí podemos reforzar como lo venimos haciendo las partidas sociales, en mi caso además bajando el 40% de las tasas municipales a las pymes y a los comercios, eximiendo a 10.000 abuelos de mi ciudad que no pagan en todo el año el ABL, el impuesto municipal, pero porque tenemos las cuentas equilibradas, porque no tenemos deuda, porque hacemos obra pública y porque fijamos otras prioridades que las que fijó este gobierno durante estos 4 años. Gustavo. Nosotros superamos día a día un enorme desafío. A mí me parece igualmente que en el oficialismo, cuando se mezcla la impericia, la mala praxis con la soberbia y casi algunas frases provocativas, nos llevan a un escenario de irresponsabilidad que a nosotros nos obliga a redoblar los esfuerzos para decirle a nuestra gente, que creo que lo ha comprendido mejor que nadie, que la salida es electoral, que faltan 50 días para las elecciones y que entre todos debemos dejar este proceso que tanto dolor nos ha causado atrás para iniciar y construir una nueva esperanza en la Argentina. hacemos una pausa, enseguida volvemos.